Saludos artistas, soy Michael R. Bombín y hoy, en el Rincón de Pensar, vamos a hablar de la desaparición de los villanos en las películas de animación, los motivos por el que estos personajes poco a poco se han convertido más en un personaje al que redimir que al que castigar. La llegada de uno de los villanos más carismáticos que ha dado una película de animación, con el lobo del gato con botas, me ha hecho reflexionar sobre la desaparición sistemática que ha sufrido la figura del villano en las películas de animación y, de alguna manera, del cine en general. Varios son los motivos que, en mi opinión, han terminado con los grandes exponentes de la villanía en el cine. Empezaré metiendo el golpe a las productoras, pero no os preocupéis, que vosotros, público, en el que me incluyo, también tendréis vuestro turno de recibir. Cualquiera que haya sido público asiduo del cine de animación se habrá dado cuenta de las diferentes etapas por las que han pasado los villanos. En sus inicios, cuando todo era campo, teníamos los villanos clásicos, sin fondo, que hacían de simple elemento confrontativo con el personaje principal. Pero el cine maduró, y el público con él, y precisó de personajes con mayor profundidad, y llegó la edad dorada del villano, con los mejores y más carismáticos villanos de la historia del cine de animación, donde podemos encontrar a Scar, Hades o a Frollo. Curiosamente, se dieron cuenta que pese a que los villanos eran personajes que realmente merecían la pena, el coste y el tiempo de crearlos, que era evidentemente mayor que en los anteriores casos, no iban acorde con las ganancias que recibían. Y fue cuando llegó la época oscura del villano sorpresa. Fue entonces cuando fuimos bombardeados por múltiples producciones con villanos que hacían su aparición con un tachán en mitad del escenario para sorpresa, curiosamente, de nadie. Porque sí, las primeras veces era una sorpresa, pero la fórmula se hizo tan repetitiva y evidente que por descarte era rara la película que no se veía desmontada en los primeros 20 minutos. Uno de los grandes problemas de la sorpresa es que, pese a que funcionase en el primer visionado, su fuerza decaía notablemente en su segundo visionado, porque ya no había sorpresa, si es que en algún momento la hubo, claro. Sin embargo, esta fórmula, por desgracia, era fácil de hacer y era rentable, porque solo se pensaba en el primer visionado, no en los que vendrían para la posteridad. Los villanos, que no tenían por su entidad sorpresiva un desarrollo decente como villano, sino más bien una excusa argumental a modo de flashback, fueron dando paso al villano actual, que tiene mucha concordancia con la idiosincrasia de nuestra sociedad moderna. El villano victimizado. Porque sí, quizás por miedo, por facilidad argumental o por eficiencia y rentabilidad, incluso posiblemente por todas al mismo tiempo, cada vez la frase de que la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas, tiene mayor sentido en nuestra realidad. Es cierto que las enseñanzas que aparecían en los cuentos de los hermanos Grimm o de Christian Andersen eran fuertes, y que para los niños de nuestra sociedad quizás fueran ciertamente invasivas, algo que nos deja claro nuestra preparación para el mundo real. Pero de pasar a que una mujer se corte los dedos del pie para que le quepa el zapato de Cenicienta, a que por arte de conformidad a todos nos quepa dicho zapato, pues hay un mundo, y uno muy peligroso. De un tiempo a esta parte, los estudios de animación han tenido que enfrentarse a diferentes dificultades, como son las propias del medio, que paulatinamente pasa de verse en las salas de cine a verse en casa, con todo lo que ello significa, o las de su misma condición de obra de animación, siempre considerada como de segunda, por la mirada soberbia de quienes no entienden la entidad ficcional detrás de todas las historias. Esto ha hecho que las producciones animadas se vean obligadas a buscar una garantía de que serán vistas lo suficiente como para hacer rentable su desarrollo. ¿Y esto cómo se consigue? Convenciendo a los padres, que son los que pagan. Sí, el convencer a los niños era el primer paso, y siempre lo será. Pero ahora, con la sobreprotección que ha alcanzado cotas dignas de una distopía, la aprobación de los padres está en el centro de la ecuación. Pero no os confundáis,
No quiero decir que una película sea mejor o peor dependiendo del tipo de villano que tenga. El villano clásico de Shrek, los villanos sorpresas de Toy Story 3 o Monstruos S.A. o incluso la falta de villanos en Buscando a Nemo o Moana, por poner algunos ejemplos, no determinan exclusivamente la grandeza de dichas películas. Lo que digo es que pese a que haya incluso muy buenas películas con villanos mal construidos, el tratamiento que viene detrás de los villanos modernos, por norma general, herederos de las grandes franquicias, funcionan como moldes que se recrean en masa una y otra vez, perdiendo toda personalidad y espontaneidad, y por ende calidad, más allá de ser un fiel reflejo de nuestra hipocondría moral contemporánea. Los villanos debían ser personajes con los que representar un elemento dañino. Eran puro simbolismo, algo que no se manifestaba en el mundo real desde el prisma de una persona, sino de un suceso, de un pensamiento, de una realidad hostil. Porque el villano era la muerte, era la envidia, el rencor, el miedo, pero a su vez era un personaje. Sin embargo, los villanos actuales, si es que existen, pues ya están empezando a desechar incluso esa figura, no tienen entidad de simbolismo o personificaciones de elementos adversos o del obstáculo que debe superar el personaje protagonista. Ahora son, realmente, personajes con los que empatizar. Y sí, las productoras son quienes crean estas cintas, pero sois vosotros, padres y madres, quienes lo habéis conjurado. Porque los niños no están a temas sociales o morales, aunque cada vez empiecen antes, me pregunto por qué. Están a que les hagan pasar un buen rato, que les hagan vibrar de emoción, y el pozo que deje aquello que ven ya se verá en el futuro, pero no hay problema en la aprobación de estos en el presente, que por lo general es total, sino en la de los consternados progenitores. Esto se debe a que el público, entre los que se encuentran los padres y madres, exige de la obra una serie de condiciones. La obra le tiene que interpelar. Con un público cada vez más egocéntrico, esa obra le tiene que ayudar psicológicamente, tiene que empatizar con ella, tiene que tocarle personalmente, tiene que haber una identificación con lo que sucede en la obra. Es decir, estamos en un contexto donde el público tiene creencias quijotescas e inevitablemente se identifica con aquello que ve. Y por una suerte de comunicación, el público que no se puede separar de la obra se crea a sí mismo un homólogo del creador. Parte no solo de la historia, sino de la misma creación de la obra. Por eso nos sentimos responsables de lo que sucede en la cinta, porque el público no se sabe separar de la obra y la confunde con la realidad. Y esto, que era el rasgo fundamental del público infantil, que veía en la ficción una realidad paralela, se ha trasladado al mundo adulto, en un claro caso de infantilidad colectiva. Y en efecto, ellos, los jóvenes, están en el momento de creer que esa ficción es lo que se encontrarán en la realidad. Pero cómo ese sentimiento se ha trasladado a los padres es lo que me parece peligroso. Comprensible viendo las nuevas tendencias, pero peligroso igualmente, porque generarán caldo de cultivo para que se perpetúe en generaciones futuras. Y así, en este contexto de hipersensibilidad, nos topamos con que los villanos de las películas de animación son inexistentes o sistemáticamente perdonados por su pasado, simplificados y envueltos en mullidas trampas argumentales para que sean absueltos de sus maldades y hacer creer que los villanos son, en efecto, personajes asociables a la realidad y no advertencias para los jóvenes que les previenen de los peligros de esa misma realidad. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando, con la esperanza por los suelos, el ceño fruncido en una mezcla de resignación y prevención, me puse a ver la segunda parte de El gato con botas? Al fin, parece que poco a poco vamos despertando del letargo en un principio autoimpuesto, y el público va exigiendo que se dejen de trucos morales circenses y nos devuelvan lo que nunca debió perderse. Esa figura villánica que en mayor o menor medida a todos nos ha acompañado en nuestras vidas. Estoy seguro que hay gente que opina de forma diferente a mí, y mientras lo hagáis con respeto, me gustaría que dejarais en los comentarios vuestras impresiones al respecto. Dad la amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis,
pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.